Y es así como a través de este plan financiero vas a poder salir de la bancarrota. Bueno, ¿se recuerdan este caso anterior que habíamos puesto sobre una persona sobreendeudada, verdad? Bueno, colocó unos ingresos en 5.000 unidades monetarias, ¿verdad? Y con ciertos gastos, ciertos egresos, ¿verdad? De todas maneras, aquí puedes ver en esta esquina, puedes ver ese video. Entonces, bueno, ya teniendo lo que es este tipo de gastos, ¿verdad? Teniendo lo que es la magnitud de la deuda, ¿verdad? Y ya podemos observar de que los ingresos netos es nulo, ¿verdad? Y bueno, haciendo algunas modificaciones, bueno, ya estoy dejando un ingreso neto de 19.5 unidades monetarias, ¿verdad? Prácticamente un valor muy ínfimo, dejando un fondo de emergencia, una porción, una participación hacia el fondo de emergencia muy bajo, ¿verdad? Y hacia las inversiones prácticamente nulo, ¿verdad? Entonces es a partir de este proceso que vamos a poder iniciar nuestra valoración de primero nuestro presupuesto, ¿verdad? Y luego conocer nuestra situación financiera y conocer nuestra situación económica. Bueno, viendo primero aquí tenemos el balance general y el estado de resultados. El balance general tenemos lo siguiente, ¿verdad? Primero nuestros activos, donde podemos, en este caso tengo una unidad monetaria, veámoslo como una unidad monetaria. Esto puede servir para Venezuela, puede servir para Honduras, para México, entre otras, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lo que es efectivo de bancos, también las deudas, ¿verdad? ¿Quién nos debe a nosotros? Esas personas que no, los impagables, ¿verdad? Tenemos 4.800, también está como las partes de los vehículos, 6.500, una moto, por poner un ejemplo, mobiliario, muebles, también el equipo de cómputo. Aquí les dejo arriba el video de revalorización de activos. Entonces tenemos un total de 18.000 unidades monetarias. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos un préstamo según ese presupuesto personal. Claro, este es mensual, pero ya llevado hacia el balance general fue un valor anualizado. Entonces todavía debemos unos 8.000 y pico, ¿verdad? de unidades monetarias. Podemos observar que vemos una cantidad de 58.000 a nivel de proveedores. ¿Qué es esta cantidad? ¿A qué me refiero yo con proveedores? Prácticamente son nuestros gastos de operación, ¿verdad? O sea, lo que nosotros gastamos en alimentos, nuestros gastos de operación y los gastos adicionales que tenemos anualizados. ¿Por qué anualizados? Porque son los gastos que no nos vamos a poder quitar. O sea, no se puede dejar de pagar el alquiler, no se puede dejar de pagar los servicios básicos, o sea, no puedes dejar de mantener ese vehículo que tienes ahí. Entonces necesitas, eso es algo que tienes que pagarlo, ¿verdad? Entonces queda a nivel de proveedores. Ya la deuda está aparte, ¿verdad? Como lo coloqué acá en la hoja de cálculo, ¿verdad? Entonces, a partir de este punto, podemos ya ahora evaluar el estado de resultados. Ya vimos lo que era el balance general, de forma muy superficial, muy básica, ¿verdad? Luego vemos la parte de nuestro estado de resultados. Nuestras ventas, ¿cuáles serían? Ese ingreso mensual, en este caso 5.000 unidades monetarias. Nuestro costo de venta serían esos gastos de operación, que prácticamente lo que nos permitiría ir a nuestro trabajo, vivir una vida normal, saludable, entre otras cosas, ¿verdad? Y finalmente tendríamos una utilidad bruta de 1.600 unidades monetarias. Bueno, ahorita vamos a ver lo que es esos gastos adicionales que van por fuera de esos gastos de operación normal, que en este caso lo tenemos como gastos administrativos y ventas. Y tendremos, en el caso que tuviéramos unos ingresos financieros, yo lo coloco mensual, en el caso de que tú tengas un plazo fijo o un negocio, entre otras cosas. En este caso no tienes ingresos pasivos, nada por el estilo. La parte de deuda, que serían nuestros gastos financieros, sería lo que nosotros ya contemplamos como gastos, ¿verdad? Gasto financiero. Entonces, ¿cuál es la utilidad neta? O sea, prácticamente 17 unidades monetarias. ¿Qué podemos rescatar de esto? Bueno, primero debemos crear una política pequeña. Dice, bueno, primero generemos deudas buenas. Para nosotros una deuda buena y una deuda que nos genere un aporte de valor. Un teléfono carísimo, no vale la pena. O sea, no, al menos que tú lo utilices para que sea, eres un fotógrafo y necesitas, o sea, prácticamente tu teléfono te da tu trabajo. Bueno, ahí sí es una deuda buena. Lo otro,
no endeudarte a largo plazo con tarjetas de crédito. Es la deuda más costosa que tú te puedes meter en tu vida. ¿Por qué? Porque las tasas de interés sobrepasan los 26, 30, 35%, ¿verdad? Entonces una deuda, son deudas muy insalud, o sea, no son saludables, ¿verdad? Luego ahí tenemos todos los pasivos corrientes, prácticamente, ¿a qué se refiere ese 377? Prácticamente de cada 100 unidades monetarias que tenemos en activos, son 377 están endeudadas. ¿Qué significa esto? Prácticamente estamos en bancarrota. ¿Qué significa? De que con esta situación económica y esta situación financiera tenemos casi 50.000 unidades monetarias en déficit. ¿Por qué? Porque no podemos costear el deceso del ingreso, ¿verdad? Entonces vamos a un segundo, un nivel, a un primer nivel, digamos nivel 1, que en este caso podemos tomar en cuenta lo que es inversiones a largo plazo, ETF, stocks o inversiones de crecimiento, y nuestra evaluación de nuestra salud financiera. En este caso, nuestro ratio de ahorro, en este caso tenemos 0% contra el 15%. Tarjetas de crédito, vemos el alojamiento está en 13%, movilización, que es nuestro vehículo, 5%, un apalancamiento casi el 46%. También podemos ir a un nivel 2 de evaluación, que es nuestra profitabilidad, que sería cuánto nosotros generamos, o sea, cuál es el profit, ¿verdad? Como puedes ver, o sea, prácticamente teniendo estos gastos, por eso los elimino en este momento. ¿Para qué? Para que podamos ver qué tanto pudiéramos mejorar nuestra situación económica y financiera, simplemente dejando de los gastos adicionales una porción. Mira, prácticamente los ingresos netos nos quedan en 727 unidades monetarias, o sea, ya nos queda una porción mucho mayor. ¿Qué pasa si eliminamos la deuda del teléfono? Porque ya lo pagamos, ya pasamos ese ciclo. Nos quedarían 1.400 unidades monetarias. Prácticamente mi fondo de emergencia lo podría estar cubriendo con 1.000 unidades monetarias, y para inversiones 285 unidades monetarias. Como ejemplo, en este caso, quisiera no irme más allá, o sea, digamos, ahorita tenemos 18.000 en activos, no irme más allá en los análisis 1, nivel 2, ni siquiera en nivel 3, sino vámonos a lo básico, digamos, en nivel 0, ¿verdad? Que sería prácticamente, ya eliminando esos gastos adicionales, tendría prácticamente 1.200 adicionales unidades monetarias. Entonces, ¿qué pudiéramos generar primero? Una métrica que me pueda garantizar de que en el año 1, o sea, de que yo tenga un año de ingreso, ¿verdad? Entonces utilizo ese ingreso que me quedó, esa utilidad de 1.200, ahorro durante todo un año y logro capitalizar 14.900. Al final, si lo meto a plazo fijo en una buena institución financiera, prácticamente tendría casi 15.000 unidades monetarias al final del año. Entonces, coloco ese dato como mis activos financieros, ¿verdad? En mi estado, en mi balance general, y cuánto yo voy a tener como activo a largo plazo. En este caso lo divido entre 12 para que sea una tasa mensual y podamos evaluarla. En este caso serán 74 quetzales. ¿Qué sucede? En el primer año todavía quedamos en bancarrota. No podemos, o sea, no es posible. Entonces, digamos, como tenemos un ingreso de 5.000 unidades monetarias, posiblemente aquí en Guatemala se utiliza tienen dos tipos, tienen dos salarios adicionales, que es, aquí coloco los mismos 5.000, pero ustedes aquí tienen dos salarios, como el bono 14 y tienen el aguinaldo. Pero, ¿qué pasa si tú no tienes ese beneficio? Sino que solamente tienes tus aguinaldos. Tú puedes utilizar tus aguinaldos y meterlos en ese tipo de instituciones, y ahora tus ingresos llegarían a 21.000 al final del año. En este caso, pero todavía quedarías en bancarrota, aunque tengas 99 quetzales mensuales adicionales. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? De que hagas lo mismo el siguiente año, ¿verdad? Ya en el año 2. Entonces ya prácticamente tu portafolio de esos ingresos pasivos por la tasa de interés llegarían prácticamente en 43.000 unidades monetarias. Entonces, ¿qué te arrojaría esto mensual? Prácticamente un beneficio mensual de 204 unidades monetarias por mes, ¿verdad? ¿Qué sucede? Ya saliste de la bancarrota, ya prácticamente en 2 años saliste de la bancarrota, pero todavía sigue siendo un perfil de alto riesgo para poder invertir. ¿Por qué? Porque
todavía no logras cubrir todo un año de beneficios, ¿verdad? O sea, todo un año en el caso de que pierdas tu trabajo no tienes cómo cubrir un año. Entonces todavía sigue siendo un perfil muy alto. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Continúa los pasos 1 y 2, ¿verdad? Entonces, continúa haciendo esa misma estrategia de ahorrar lo más que puedas en el primer año, en el segundo año, y ya en este segundo año estarías amasando prácticamente 63.000 unidades monetarias, serían 298 mensual. Pero ¿qué sucede? Todavía sigue siendo un perfil de alto riesgo. Entonces, ¿qué sucede? Iteremos al siguiente año, para el tercer año, para que puedas amasar aproximadamente 92.000 unidades monetarias. Entonces, ya teniendo estas 92.000 unidades monetarias, pudieras tener prácticamente 434 unidades monetarias por mes. Entonces, ¿qué te permite esto? Uno, ya lograr tu primera meta de tener un año de ingresos. Ya saliste en el año 2 de la bancarrota, entonces ya puedes en el año 4 prácticamente, y ya en el año 4, a partir de ese año 4, puedes empezar a abrir tu portafolio de inversiones que te permita de que no sea un proceso tan lento como este, sino de que ya puedas tener prácticamente, puedas meterte en un apalancamiento, y a partir de un apalancamiento tú puedas generar ingresos mucho más rápido, como montarte en los hombros de un gigante, ¿verdad? En este caso de un ente bancario. ¿Por qué? Porque ya lograste administrar tus activos de mejor manera. Si bien querés mantener este tipo de políticas y ir creciendo muchísimo más, podrás generar otra política donde puedas llegar a un segundo plano, que sería a 2 años, ¿verdad? Un mediano a largo plazo. Entonces, ¿qué deberías hacer? Bueno, seguir la misma metodología, ahora alargarlo a 5 años, ¿verdad? Entonces, estarías prácticamente llevando esa inversión a 138.000 unidades monetarias. Entonces, prácticamente tendrías un ingreso adicional mensual de 652 unidades monetarias. ¿Qué sucede? Ya tendrías 2 años de ingreso pasando tu métrica, pero ¿qué pasaría en el año número 10? Pudieras colocarme en los comentarios qué considerarías tú que pasaría. Bueno, espero que les haya gustado este tipo de información. Por favor, suscríbanse y den un fuerte like. Saludos y buenas finanzas.